Muy buenas tardes, nosotros somos el Grupo B y a continuación vamos a estar hablándoles acerca de la filosofía del lenguaje. Nuestros miembros son Daibelis González, Jairlin Ramírez, Samuel Jerónimo, Rosenny Paredes y José Luis Guerrero Martes. Y los temas que vamos a estar tratando en este tema obviamente son la naturaleza, el área que abarca, el relativismo, su origen y filósofos destacados. Vamos a hacer una breve introducción acerca de la naturaleza del lenguaje. El lenguaje es un intento del ser humano para reflejar el mundo que lo rodea. La filosofía del lenguaje no estudia el lenguaje como la lingüística, sino que lo cuestiona, estableciendo asimismo conexiones a cosas, objetos o entes que tenemos enfrente y a lo que se quiere referir. Su definición es la siguiente. Es una rama de la filosofía que estudia el lenguaje en aspectos generales y fundamentales, como la naturaleza del mismo significado y la referencia. Este estudia los fenómenos inmersos dentro del mismo, tales como el significado, la referencia, la traducción, el aprendizaje, el pensamiento, la experiencia y su uso. Los filósofos del lenguaje se enfocaban en una sección abstracta del tema, preguntándose así las conexiones entre el mundo y las palabras. Para entendernos un poquito más, aquí tengo algunos ejemplos en pantalla. Uno de estos es el siguiente. Si le preguntara cuál es la figura Kiki, cuál es la figura boba, ustedes me responderían que esta es la boba y esta es la Kiki, ya que tenemos ciertas reglas dentro de nuestro lenguaje o cierta onomatopeya con la cual podemos enlazar dicha figura a algo que se asemeje, sin saber cuál es el nombre en sí, por especulación y porque sabemos cosas que han sido similares a esta. Sería muy raro que esta se llamara Kiki y esta boba. Luego está esta etiqueta de mayonesa. Cuando le designamos nombre a las cosas, comienzan a tener comienzan a tener mayor significado y mayor énfasis. Supongamos este tarro de mayonesa podría ser otra cosa si no tuviese dicha etiqueta. Podría ser mortadela o cualquier otro aderezo del mismo color. Para entendernos bien, la filosofía nos ayuda a corregir errores que nos ayudan en la comunicación. Para eso los filósofos del lenguaje trabajan constantemente en dicha rama de la filosofía, cuestionándose así qué lleva tal nombre y qué no, para así tener una verdad absoluta de este mismo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jairlin Ramírez de matrícula 2022-0872 y en el día de hoy le estaré hablando acerca de las áreas de la filosofía del lenguaje y acerca de una pregunta que se va a estar desarrollando mediante mi exposición. Debemos saber que es bien conocido que existen diferentes partes del lenguaje, una frase común, la cual está compuesta por sustantivos, verbo y adjetivos y otras palabras con significancia o significado gramatical que emergen de la misma. La pregunta más importante en esta área, y quizás la pregunta más importante para los pensadores, formalista o en otro término llamado generativistas y estructuralista, es la siguiente: ¿de qué modo emerge el significado de la frase como resultado de cada parte? Para la respuesta de esta pregunta hay que tener en cuenta muchos aspectos del problema de cómo están formadas las frases, a quiénes están dirigidas en el área lingüística de la sintaxis, y ahí está el desenlace, y es que los filósofos semánticos tienden a enfocarlo en el principio de composicionalidad para explicar la relación entre el significado de las partes y la frase completa. Es decir, que el principio de composicionalidad dice que una frase puede ser entendida sobre la base del significado de las partes de la frase. Por ejemplo, pueden estar por palabras o morfemas.
También, junto al entendimiento de su estructura, que en este caso serían la sintaxis y la lógica. Esto fue todo por mi exposición, espero que hayan adquirido muchos conocimientos de la misma. Yo soy Samuel y voy a hablar sobre el relativismo lingüístico. Para empezar, la teoría de Sapir-Whorf o relativismo lingüístico se le llama así porque fue creada por Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf a lo largo de la década de 1940. Esta entrelaza diferentes campos del saber como la antropología, la psicología, la sociología, la neurología y la pedagogía. Esta teoría enuncia el siguiente postulado. Si como percibimos la realidad y como pensamos, se ve influido por las estructuras del lenguaje, es decir, como verbalizamos los objetos y conceptos que manejamos mentalmente. Según esta teoría, la comunicación humana a nivel verbal y el uso del lenguaje en el ser humano no se limita a expresar nuestros contenidos mentales. Para esta teoría, el lenguaje tiene un papel de gran relevancia a la hora de configurar nuestra forma de pensar e incluso nuestra percepción de la realidad, determinando e influyendo en nuestra visión hacia el mundo. De este modo, las categorías gramaticales en las que el lenguaje clasifica el mundo que nos rodea hace que nos ensañemos a un modo concreto de pensar, razonar y percibir. Asimismo, esta teoría establece que cada lengua posee términos y conceptualizaciones propias que no pueden ser explicadas en otras lenguas. Dicha teoría enfatiza pues el papel del contexto cultural a la hora de ofrecer un marco en el que elaborar nuestras percepciones, de modo que somos capaces de observar el mundo dentro de unos márgenes impuestos socialmente. Un ejemplo de esta teoría puede verse en algunas tribus, en donde dichos individuos tienen severas dificultades para conceptualizar las unidades de tiempo. Otros pueblos no poseen palabras para expresar determinados colores como el naranja. Otro ejemplo sería el concepto o término umami, que es un término japonés que se refiere a un sabor derivado de la concentración de glutamato y que para otros idiomas no tiene una traducción concreta, siéndole difícil de traducir o de escribir a una persona que sea del occidental. Mi nombre es Rosany Paredes y hoy les estaré hablando del origen del lenguaje. Es usado por los humanos y ha sido motivo de discusiones académicas durante siglos. Aún así, no hay consenso sobre su origen o su edad definitivos, ni siquiera sobre si se originó en un solo punto o a la vez en varios lugares. Pero lo primero que nos debemos preguntar, ¿el lenguaje viene de una sola lengua o de muchas distintas? Bueno, tenemos dos teorías del origen de este, totalmente enfrentadas, que son la monogénesis, que argumenta que la lengua surgió con un primer grupo humano en África. Esto sostiene que hubo una sola lengua original que se fue fragmentando en diferentes lenguas más tarde. Al igual que también la filogénesis, sitúa el inicio del lenguaje más allá del origen de Homo sapiens. Según esta teoría, la lengua surge después del ser humano y surge diferentes lenguas en diferentes núcleos alrededor del planeta. Palabras sueltas o bloques de sonidos que se van separando. Esta es la última de las grandes preguntas respecto al origen de la lengua. Nos imaginamos que nuestros ancestros empezaron a hablar con palabras sueltas, como por ejemplo fuego o agua. Pero no todas las teorías dicen esto. Solemos identificar la ontogenia, el desarrollo del niño, con la filogenia, el desarrollo de la especie. Es decir, como los niños comienzan a hablar usando palabras simples, con un referente claro, debemos tener en claro que creemos los primeros humanos hicieron lo mismo. El origen del lenguaje es una incógnita, en resumen total. Al final puedes creer en una teoría o en otra, pero parece difícil que lleguemos a saber cómo y cuándo se originó el lenguaje. Mi nombre es Evelyn Subri y les contaré un poco sobre los filósofos del lenguaje. Entre algunos filósofos del lenguaje más importantes podemos mencionar a Gottlob Frege, a Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein,
entre otros. Los filósofos del lenguaje no se preocupan demasiado con el significado individual de una palabra o una oración. Lo que más les interesa a los filósofos es la pregunta: ¿qué significa esta expresión? ¿Por qué las expresiones tienen un significado? ¿Qué expresiones tienen un mismo significado? ¿Y por qué pueden conocerse los significados de dichas expresiones? En la misma línea, los filósofos se maravillan sobre las relaciones entre el significado y la verdad. Los filósofos están menos interesados en conocer qué oraciones son realmente verdad y más en qué tipo de significados pueden ser falsos y cuáles verdaderos. Algunos ejemplos sobre las preguntas orientadas a la verdad de los filósofos del lenguaje incluyen: ¿pueden las oraciones sin significado ser verdaderas o falsas? O ¿qué ocurre con las oraciones sobre cosas que no existen? El lenguaje y la verdad son importantes, no solo porque son usados en la vida cotidiana, sino también porque el lenguaje forma parte del desarrollo humano desde los inicios hasta su final. El conocimiento en sí mismo se entrelaza con el lenguaje, nociones de sí mismo, la experiencia y la existencia, que pueden depender enteramente de cómo el lenguaje es usado y es aprendido a través del mismo. La filosofía del lenguaje es importante por todas las razones que ya se mencionaron con anterioridad, y también es importante porque no se puede separar de cómo se piensa y se vive. Las personas tienen un conjunto de conceptos que se consideran vitales y los mismos se conectan con signos y símbolos, incluyendo todas las palabras, objetos como el amor, Dios, lo masculino y lo femenino, el arte, entre otras, e incorporando significados a cada uno de estos objetos antes mencionados.